Muchísimas gracias, señor segundo vicepresidente. Sí, eh, atendiendo pues a la explicación que da la Secretaría de Hacienda con respecto al proyecto de acuerdo, quisiera plantear dos temas que yo creo que son de importancia que se establezcan para la comunidad. La primera es señalar que estoy de acuerdo en unas circunstancias que plantea el Estatuto de Rentas, como es el cobro por pago de tarjeta de crédito y que el ente recaudador sea el municipio y no la ciudad de Bogotá. Hay también circunstancias interesantes como que se planteen más rangos para identificar distintos estratos. Yo creo que eso se empezó a plantear en el anterior Estatuto de Rentas, y en eso pues también quiero significar un hecho. No es lo mismo una casa de 400 o 500 millones evaluada que una casa de 200 y que el porcentaje sea el mismo para una casa de 400 que una casa de 50 o 20. En eso digamos que el Estatuto de Renta recoge varias de las opiniones que yo creo que son por parte de la comunidad absolutamente acertadas. Sin embargo, sí quisiera plantear dos cosas. La primera, como se va a presentar el proyecto de acuerdo, establecía unas tarifas que fueron modificadas, gracias, y en eso lo reconoció el doctor Triviño cuando estableció la variación de la tabla a partir de una comprobación que yo hice, y era que el estrato 3, como se tenía planteado en VTs, iba a pagar casi que todo el alumbrado público del municipio, y los excedentes, solo tomé para ese caso, para explicar a la comunidad cómo se planteó el debate, solo utilicé el estrato 3 como muestra, multiplicada por el número de predios a partir de las VTs que tenían planteadas, y eso nos daba que el solo estrato 3 iba a pagar 1.500 millones de pesos al año. En este momento solo se pagan 1.000 millones, teniendo en cuenta toda la base tributaria de los predios urbanizados en el municipio, más o menos un resultado de 2.500, 2.600 millones de pesos al año. El municipio paga 1.000 millones, habría un excedente de 1.600 millones, que pues yo creería que ya empezaría a dificultar un poco el tema, porque precisamente una de las objeciones que yo tengo al proyecto de acuerdo están argumentadas en que en este momento no hay un estudio técnico sobre cuál va a ser la empresa que va a realizar el sistema de alumbrado en el municipio. Particularmente entonces, bajo ese criterio, el doctor Efren reconoció que las tarifas para el sector residencial estaban muy altas y hace una modificación. Sobre eso yo quiero referirme también a un tema. Los sectores más pobres son los que padecen más inseguridad, y en efecto yo no estoy diciendo que el sistema de iluminación en este momento de alumbrado público en el municipio sea la que necesita una ciudad como en la que habitamos. Los sectores más vulnerables que viven en barrios abiertos son los que más problemas tienen de inseguridad, y yo creo que el tema de alumbrado público en efecto se tiene que modernizar, y se tiene que modernizar por varias cosas. La primera es un servicio de alumbrado público extremadamente deficiente. Dos, es altísimamente contaminante. La comprobación que se tiene es que en un estudio que se hizo todavía hay lámparas de mercurio que ya están prohibidas en todo el país. Y yo creo que en eso, todos los habitantes de Mosquera y todos los concejales estamos de acuerdo. El sistema de alumbrado público se tiene que modernizar. En eso digamos que hay un punto de acuerdo con respecto a la administración municipal. Sin embargo, mi objeción al proyecto tiene que ver con dos cosas, dos elementos económicos que yo creo que servirían para argumentar la discusión. La primera, no se tiene un estudio técnico de cuál es la empresa que va a hacer el sistema de alumbrado. Va a ser una empresa privada, una empresa mixta, se va a crear una empresa pública municipal, con la que yo estaría de acuerdo. Que se creara una empresa pública municipal y que no dependiéramos de terceros, como ya supimos la mala experiencia todos de una empresa como Hidros, que ha manejado la acueducto durante 15, 20 años, una concesión que es difícil reversar, y que si en efecto el municipio pudiera tener el manejo y el control sobre el alumbrado público sería magnífico, además porque los excedentes podrían invertirse también en el mismo municipio y no sería la apropiación de un privado la que determinaría hacia dónde van estos recursos. Primer punto para la discusión. Bajo esos señalamientos yo sí preferiría que este proyecto de acuerdo pasara una vez se tuviera certeza de cuál va a ser la empresa que va a manejar el sistema de iluminación. Segundo, ustedes supieron, pasó la reforma tributaria de un IVA del 16 al 19, por más de que me diga el ministro de Hacienda
que esto no afecta a la canasta familiar, sí la afecta, y hay una afectación sobre la canasta familiar. Bajo esa circunstancia yo considero a todas luces improcedente que en ese momento el municipio haga un impuesto que pues relativamente es bajo, pero finalmente afecta a la canasta familiar en todo sentido. Y bajo esas circunstancias también quisiera plantear una discusión que ya lo voy a plantear con el tema del predial, pero bajo esas consideraciones yo sí consideraría que el municipio debería primero esperar a que fuera una formulación técnica y se establecieran los criterios de cuál va a ser la empresa que va a entrar a operar antes de plantear un impuesto. Y segundo, estamos en plena reforma tributaria, un IVA que castiga a las clases más bajas del 16 al 19%, un aumento salarial que, según lo que plantean los industriales, las centrales obreras están planteando el 14%, los industriales y el sector bancario están planteando un aumento, un incremento salarial del 5,6%. Estamos hablando de que el IPC, el índice de precios al consumidor de este año, lo plantea el Banco de la República en casi 5,7%. Estaremos diciendo que si no se mejora el poder adquisitivo de los trabajadores y por el otro lado se crea un impuesto, de una forma u otra estamos diciendo que el tema de progresividad como plantea los impuestos pues no estaría de una forma equilibrada. Bajo esas circunstancias son mis dos puntos de vista con respecto al alumbrado público. Quiero ahora pasar a un segundo tema, que es el tema del impuesto predial. Yo le planteaba al doctor Triviño que, mirando el estatuto de rentas pasado y el estatuto de rentas actual, se establece una serie de rangos, pero que esos rangos, y me hubiera gustado que se hubiera presentado el comparativo de la tabla como estaba antes y como va a pasar ahora. Se aumenta en 0,3 el predial para algunos estratos, pero para la industria se mantiene, solo se corre el 0,2, 0,4 y 0,2. Yo sí quisiera plantear que esta regla debería ser inversa, y es que la industria que ha ganado mucho, me dijeron que el sector bancario no se le puede aumentar, me lo establecen que por ley no se le puede aumentar, pero yo creo que la industria en buena medida yo creería que puede ser un gran aportante de grandes recursos económicos para la comunidad y que no sean los sectores más vulnerables, en este caso los que más en algún momento haya aumento. Estamos hablando del 0,3 y 0,4 para algunos estratos, pero vuelvo a plantear, para la industria se plantean 0,2 el incremento. Bajo los criterios de progresividad creería que no se ajusta a la realidad municipal y a la realidad de la economía popular este tipo de incrementos. Bajo esas circunstancias, el otro año por ley se tiene que hacer una actualización catastral, o sea que va, nuevamente esto no lo establece el municipio porque quiera, sino porque en efecto la ley establece que cada 7 años se tiene que hacer un avalúo catastral, un ajuste catastral, y esto pues va a hacer que de una forma u otra las personas que hayan construido pues tengan que pagar por mayor avalúo, mayor impuesto predial. Esa consideración que yo hago que se va a ver afectada para la tributación catastral en el año 2018, creería que debe garantizar primero que las comunidades puedan pagar, dos, que se establezca un criterio de favorecimiento pues en el caso de que haya un aumento del pago del impuesto, y bajo ese criterio yo sí quisiera que se planteara una discusión acá en el Consejo Municipal a partir del 2018. Yo creo que no se ajuste ya a partir del 2017, sino ajustemos a partir del 2018 en caso de que haya un incremento en el tema del avalúo. Y es que se pudiera hacer, es un tema que he venido planteando, lo planteé en la sesión pasada, y es que cuando se haga la actualización catastral, que se va a reflejar el pago de impuestos para el 2018, el predial se pueda pagar en 4 cuotas. Esto favorecería de forma notable. Uno, primero garantizamos que el recaudo municipal se garantice, porque pues, las comunidades van a poder pagar de acuerdo digamos que a partir de cuotas. Y segundo, garantizamos también que la comunidad no tenga un impuesto, una afectación muchísimo más alta con respecto al pago en una sola cuota y por pronto pago. Entonces garantizamos de una manera contundente que se pueda realizar las dos cosas, y es que el pago, en el caso de la actualización catastral que se va a hacer en el 2017, con una respuesta en el 2018 del aumento se pueda pagar en 4 cuotas, yo creo que eso favorecería a la comunidad y estaríamos garantizando que las comunidades más vulnerables no sientan una afectación muchísimo más grande con respecto al recaudo y al pago del impuesto. Buenas consideraciones, sí quisiera señalar mi punto de vista,
y es que yo creería que este proyecto de acuerdo de la parte impositiva del alumbrado público, yo creo que tendría que tener muchísima más discusión, saber cuál es la empresa, saber cuál va a ser la tecnología que va a ser implantada en el municipio para mejorar la iluminaria, y bajo esas circunstancias decir que sería en algún momento importante que dentro del estatuto de renta no quedaran fijadas las tarifas sin que haya un estudio técnico que medie con respecto a cuál va a ser la afectación impositiva que va a tener las comunidades. Esos son los argumentos que yo he planteado en comisión, los he planteado en la plenaria. También quiero decir una cosa, y lástima que este tipo de proyectos de acuerdo no venga más comunidad. Nosotros, digamos que el Consejo quiso hacer esto de forma abierta, y lo digamos que las discusiones trascendentales del municipio con respecto, por ejemplo, al tema del plan de ordenamiento, al tema de los empréstitos, al tema del estatuto de rentas, debería ser una discusión que tuviera muchísima más participación de la comunidad. Vemos que no es así. Sin embargo, pues también quiero plantear que la corporación quiso hacer esto de forma abierta y que la administración así lo tuvo bien. En otras circunstancias sí quisiera señalar esos dos elementos técnicos que son los que plantearon la discusión. Un ingrediente adicional, y es que, a diferencia de lo que me decía el doctor Triviño, que no se puede hacer el pago en cuotas, si no solo en Bogotá, pues quedó planteado así, se equivoca en el debate el doctor Triviño. Eso ya se hace en Cali, se hace en Medellín, se hace en Pereira, y yo creo que pues valdría la pena también que se pusiera en discusión este tema en el municipio de Mosquera. Y un segundo tema, tal vez, doctora, para que de pronto me explicara cómo va a funcionar el cobro de los jardines de acuerdo al nuevo estatuto tributario. Básicamente son las dos circunstancias, y una vez pues la doctora nos dé respuesta, la comunidad plantee sus intervenciones. Quisiera que de pronto la plenaria me volviera a dar el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Con